¿Qué tal? ¿Cómo están? Para comentarles que hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una declaración muy interesante sobre el hecho de que el director de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, pues considerara a Genaro García Luna al mismo nivel que al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán, es decir, grandes narcotraficantes. Resalta que este director de la DEA, Terry Cole, pues así lo mencionó a los tres, sobre ellos tres más bien, dijo que han sido una de las grandes detenciones de capos mexicanos, Genaro García Luna, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, a ver qué piensan de estos desde el PAN, por ejemplo, y subraya que el fiscal de Estados Unidos, o la fiscal, es una mujer, Pam Bondi, ha reconocido también que hay colaboración con el gobierno de México en las acciones contra el narcotráfico. Fíjense ustedes qué importante ha sido esta revelación que hace el director de la DEA cuando en las primeras confesiones, revelaciones de las declaraciones del Mayo Zambada, se asegura que 1.500.000 kilos de cocaína, 1.500.000 kilos de cocaína y 15.000 millones de dólares. Estas cifras, pues son así que de miedo y de terror, que dejó la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada el lunes, este mismo lunes, en el inicio de la semana, que es uno de los líderes del cártel de Sinaloa y de los más históricos del narcotráfico de México, pues sí se declaró culpable de dos cargos relacionados con el crimen organizado en el tribunal que sigue su caso allá en Nueva York, Estados Unidos. El Mayo reconoció durante esta audiencia que dirigió por 5 décadas, 50 años, una red criminal y admitió que a lo largo de ese tiempo entregó sobornos a autoridades policíacas, militares y políticas de México para garantizar las operaciones de su organización. 5 décadas, cuando muchos especialistas presumen de que un líder fuerte del narcotráfico de este nivel, pues acaso durarán 10, 15 años a lo más, pues este ya tenía 5 décadas operando, y frente al juez Brian Cogan, así como fiscales y agentes de la propia DEA, representantes también de los medios de comunicación, el Mayo Zambada renunció a su derecho a juicio y a presentar apelaciones. ¿Qué fue lo que dijo el Mayo Zambada en su primera audiencia? Bueno, en términos ya, digamos que resumidos, en esta primera audiencia el Mayo fue conocido como su primer canto, es decir, cantó, sacó la sopa, digamos, o le sacaron la sopa, por lo que después de décadas esquivando la justicia y manteniendo un perfil pues discreto, bajo perfil, el capo sinaloense se convirtió en uno de los principales en el mundo, creador de una red que era internacional de narcotráfico, pues se enfrenta ahora a la posibilidad de la cadena perpetua. Aceptó cargos graves el propio Mayo Zambada, se declaró culpable de conspiración de crimen organizado y de dirigir una empresa criminal. Todo esto continúa en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, allá en Estados Unidos, en Nueva York. Como consecuencia, enfrentará la cadena perpetua obligatoria. Confesó más de 50 años en el narcotráfico. El capo mexicano relató que comenzó allá por 1969, a los 19 años, todavía un chamaco, traficando marihuana, y luego expandió pues sus operaciones a otras drogas, principalmente cocaína, consolidándose como uno de los líderes más influyentes del crimen organizado mundial. Reconoció también sobornos y corrupción, admitió que durante estas 5 décadas pagó a policías, a militares, a políticos en México para mantener operaciones ilegales y seguir siempre en la impunidad, lo que le permitió que su organización creciera pues sin mayores obstáculos. La dimensión del negocio criminal del Mayo Zambada, declaró que traficó, como les decía, aproximadamente 1,5 millones de kilos de mayormente hacia los Estados Unidos, destacando el alcance internacional de este cártel. Y según su dicho, en 44 años, del 80 al 2024, habría traficado 30 toneladas en promedio al año, es decir, 2,8 al mes.
se asumió como fundador del cártel de Sinaloa y explicó que creó y encabezó él mismo la organización, describiéndola como una gran red criminal con operaciones extendidas durante más de 5 décadas. Dice que no dará nombres, así lo dijo, no dará nombres de colaboradores al ser cuestionado sobre posibles cómplices o políticos de México y Latinoamérica. Su abogado aclaró que Zambada no va a revelar nombres, pues toda la información relevante ya consta en las pruebas presentadas ante la propia Corte, y motivo por el cual se declara culpable. Según su defensa, Zambada decidió aceptar la culpabilidad que se tiene en su contra porque no tenía sentido para él, o no tiene sentido declararse inocente ante las evidencias tan contundentes acumuladas en su contra. Hay una multa millonaria impuesta como parte del acuerdo con los Estados Unidos. El gobierno exige que Zambada pague 15,000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de sus operaciones criminales y del recurso con que todavía cuenta el pobrecito. Y ahora bien, se estima que Ismael Zambada sería, en teoría, el tercer hombre más rico del mundo. Imagínense ustedes, ya que la multa que entregará de su patrimonio supera los 9,000 millones de dólares de la fortuna, por ejemplo, de María Asunción Arambuzabala y su familia, según la lista de las personas más ricas del mundo de la revista Forbes. Sin embargo, pues esto solamente es una especulación, es un aproximado, ya que al ser dinero recogido de manera ilegal, pues no se puede contabilizar. Entonces podría ser mucho más la suma total de toda esta fortuna. Zambada, durante su juicio realizado en este Tribunal Federal allá en Nueva York, pues es cofundador y líder histórico precisamente de este cártel, el cártel de Sinaloa, ahora ya en decadencia. Se declaró formalmente culpable de 2 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de 5 décadas de actividad criminal. Bueno, pues Mayo Zambada tiene ya ahora 77 años, nació el 1 de enero de 1948 allá en su tierra natal, en Culiacán, Sinaloa. Inició en el crimen organizado en la década de los 70 con el cártel de Guadalajara, precisamente con 2 grandes capos que eran sus compinches, como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Don Neto y el propio Rafael Caro Quintero, todos pues destacados, digamos, en el mundo criminal, los más destacados capos de la época. Y luego Zambada colaboró junto con Armando Carrillo, quien era conocido como el Señor de los Cielos, en el cártel de Juárez. Durante los años 2000, digamos, comenzó a trabajar con Joaquín El Chapo Guzmán, con quien se fundó el cártel de Sinaloa y con quien inició además el tráfico de cocaína por América Latina, México, Estados Unidos e incluso Europa. Tras la primera detención del Chapo en el 93, el nombre del Mayo comenzó a ser más conocido porque pues tuvo que salir del modo discreto, de bajo perfil en el que siempre actuaba, pues ahora hacerse cargo de todas las operaciones de este famosísimo cártel. Yo con esto me despido. ¿Usted qué opina de este asunto, de esta, digamos, currículum vitae del Mayo Zambada en toda esta trayectoria, pues increíble, impresionante, de vida criminal dedicada al tráfico de drogas por todo el mundo? ¿Qué opina usted? Ojalá me deje un comentario y pues una suscripción, y comparta si le interesó en @Sociedades de Pensamiento en YouTube con un servidor, Carlos Monroy. En TikTok estoy como Monroe_HER. Desde luego también en Facebook siempre nos acompañamos, y con nuestro compañero y amigo Luis Pantoja en su interesante página Comunicadores MX. Cuídense mucho, gracias, regresamos más tarde.